Buenos días. Buen día. ¿Cómo están? Bien. Lo tengo acá. ¿Cómo están? Qué lindo estar acá. Hace mucho no venía y visitar acá a las hermanas. Me gusta mucho el tema mate. Allá en Chiclana creo que no tenemos eso de tomar mate así a la mañana, pero está muy bueno, me gusta mucho. Venía re dormido por ahí, me despertó el mate, la verdad, el mate de coco y el mate, bueno, que estaba muy rico también. Así que bueno. Bueno, vamos a hacer esto un poquito participativo, así que espero que me respondan. Y voy a empezar haciéndoles una pregunta. A ver, levante la mano, en realidad una pregunta y quiero que levante la mano. Levante la mano quien en algún momento de su vida fue alumno o maestro. ¿Allá no fueron alumnos o maestros? Bueno. Ahí está. Muy bien. Bueno, todos fuimos alumnos o maestros en algún momento. Y sabemos que por ahí el tema, ¿es fácil el tema nombres? ¿A alguien se le hace fácil el tema nombres? ¿Sí? ¿A Gigi sí? Bueno, una privilegiada. Bueno, yo, al menos en mi experiencia, creo que estoy en Chiclana hace 5 o 6 años en la escuelita y ahí me olvidé de la mitad de los nombres, lamentablemente. Pero bueno, pasa mucho eso de que nos olvidamos de los nombres de los chicos, o bueno, siendo alumnos los profes no se acuerdan de nuestros nombres. Por ejemplo, bueno, en la universidad lo vemos que hay profesores que tienen cátedras de más de 100 alumnos y que un profe se sepa tu nombre es como que, estuviste muy atento, estuviste hablando mucho. ¿Cómo? O bueno, igual en la uni como que medio los dejan portarse mal. Así que bueno, y el día de hoy vamos a hablar de algo así. Vamos a hablar, ahí está. Vamos a hablar de aquel que te llama por tu nombre. Porque sabemos que hay alguien que... Sabemos que hay alguien que se sabe los nombres de todos, ¿o no? ¿Se sabe el nombre de todos? ¿Quién es? Jesús. Muy bien. Y vamos a ver que hay varias situaciones en las que el Señor Jesús llama por su nombre a distintas personas en la Biblia. Por ejemplo, un ejemplo. ¿Alguien sabe a quién llamó por su nombre Jesús por ahí en un momento complicado y cambió su vida? Bien, Zaqueo en primer lugar. ¿Alguien más? Samuel. ¿Alguien más? Lázaro, Lázaro que llamó muy bien. ¿Alguien más? Hay alguien que, esta es un poquito más complicada, que la llamó en medio del dolor. Ya vamos a estar bien. A ver, vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver a alguien. Ahí está. Una persona llamada en su dolor. Y llamada es una mujer. A ver, ¿quién puede haber sido llamada en medio del dolor? No. ¿Cómo? María, muy bien. Y vamos a ver en qué situación el Señor Jesús llamó a María. ¿Alguien sabe más o menos o no? ¿En qué momento? Vamos a ver. A ver, dice. Bien, vamos a leer Juan. A ver cómo es esto. Bueno, vamos a leer Juan. Acá. Ahí va. A ver, ¿alguien quiere leer Juan 20 del 11 al 16? ¿La escuchamos? Sí. De Juan 20 del 11 al 16.
y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era él el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboní, ¿qué quiere decir maestro? Bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué vemos en esta situación? A ver, ¿qué había pasado en principio? Bien, había pasado la crucifixión de Jesús y Jesús había resucitado. Pongámonos en los pies por ahí de María. ¿Qué pensaba María? Su maestro estaba muerto y encima fue al sepulcro y no había nada. O sea, ¿qué podía haber pensado? Que se robaron el cuerpo. Muy bien, ahí está, Juan, me hace la así. Se habían robado el cuerpo para María en ese momento. ¿Y cómo se imaginan que habrá estado María en ese momento? Por ahí, ¿cómo están ustedes cuando tienen una situación límite o una situación de mucho dolor? ¿Tienen las ideas claras o por ahí tienen la mirada empañada o la cabeza en otro lado? Es complicado. Entonces vemos esta situación de María. María había visto que el cuerpo del Señor Jesús no estaba y aparece el hortelano. ¿Que quién era el hortelano? Era Jesús, muy bien. Era el hortelano, era Jesús. ¿Y qué le dice? Primero, en primer lugar, ¿María lo identifica a Jesús? No. ¿Cuándo lo identifica? Cuando la llaman por su nombre. Muy bien. Entonces, en esta situación vemos que el Señor Jesús llama a María por su nombre en medio del dolor. Y esa es la primera situación que vemos el día de hoy. En medio de nuestro dolor, el Señor Jesús nos llama por nuestro nombre. ¿Y cómo se imaginan que habrá estado María después de ese llamado del Señor? Habrá sentido paz, se habrá sentido feliz, porque sabía que la había resucitado. Pero bueno, vamos a seguir. Siguiente llamado. En su pecado. ¿Quién estaba en pecado cuando el Señor Jesús lo llamó? A ver qué pista puedo dar. Un ladrón. Saqué. Muy bien, saqué. Vamos a leer Juan 20, del 11 al 16. Yo estoy acá corrido. Ahí está. Juan 19, del 1 al 10. Gracias. Me olvidé de correr acá. Lucas, perdón. Lucas 19, del 1 al 10. Es la historia de Zaqueo. ¿Alguien lo quiere leer? Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió deprisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Jesús, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por causa de él, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre
vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien, muchas gracias. Bien, la historia de Zaqueo creo que la conocemos muchos, también por la escuelita dominical, que la damos un montón. A ver, entonces Zaqueo era publicano. ¿Qué hacían los publicanos? Cobraban impuestos para los romanos. Se los cobraba el pueblo judío. Entonces se imaginan, o sea, parte de lo que cobraba también cobraban de más y robaban. Entonces, por el pueblo judío, estas personas eran vistas como traidores también. Pero bueno, vemos esta situación que se da. ¿Qué pasa? El Señor Jesús va a una ciudad y se imagina, va el Señor Jesús a una ciudad, ¿qué va a pasar? Toda la multitud van a querer escuchar al Señor Jesús. Y bueno, vemos que Zaqueo no era muy alto, se tuvo que subir a un árbol para poder escuchar y ver. Y ahí pasa algo muy interesante porque ahí vemos en medio de una multitud cómo el Señor Jesucristo ve a Zaqueo y lo llama. A ver, había hablado un poquito así de la universidad, yo lo plasmo en mi experiencia, pero me imagino en una cátedra de más de 100 personas que el profe me vea allá y me diga, che, vos me das esta respuesta, es imposible. O si me dice eso. Pero estoy al horno. Pero bueno, vemos que ahí en medio de la multitud el Señor Jesucristo vio a Zaqueo. Y a ver, el Señor Jesús le preguntó antes el nombre a Zaqueo, ¿lo sabía? O sea, sí lo sabía, lo sabe de antemano el nombre de cada uno. Entonces, vemos esta situación en que el Señor Jesús llama a Zaqueo y ¿qué le dice? Lo primero que le dice, ¿qué es? Zaqueo, el nombre. El Señor Jesús lo llama por su nombre. Y después, bien, que baje, que se dé prisa, que va a ir a la casa. Muy bien. Y bueno, vemos la situación en que va el Señor Jesucristo a la casa, habla con Zaqueo. ¿Y qué podemos decir de la vida de Zaqueo? ¿Qué pasa? Hubo un cambio. Yo traté de dar un giro 360 porque Zaqueo devuelve todo lo que había robado y después dice, si en algo he defraudado al mundo, a alguno, se lo devuelvo ¿cuánto? Cuadruplicado. Entonces vemos que en el momento en que el Señor Jesús llama por el nombre a Zaqueo y habla con él, cambia su vida. Entonces, el Señor Jesús, aprendemos de esta historia que también el Señor Jesús nos llama en medio del pecado y cambia nuestras vidas. Le da una nueva dirección a nuestra vida. Vamos con el tercer llamado. Ahí está, llamado en su rebelión. Este creo que no lo dijeron. Está rara la O. Este creo que no lo dijeron. A ver, ¿quién fue llamado en su rebelión? Muy bien. Saulo. Muy bien, ahí está. Me gustó la aclaración. Bien, vamos a leer Hechos 9 del 1 al 6. Estos son un poquitos versículos. ¿Alguien que lo quiera leer? Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad en la voz, mas sin ver a nadie. Muy bien. Sí, no, está bien. Muchas gracias. Bien, vemos esta situación. Saulo, que era un perseguidor muy bien de cristianos. Él en realidad, era un judío religioso.
que bueno, en ese momento estaba esa separación tan fuerte que estaban los gentiles, que se estaba marcando, y bueno, él perseguía a los cristianos, bueno, él pensaba que estaba bien eso, y él era una de las personas que más jerarquía tenía en ese momento. Pero bueno, ¿qué pasa con Saulo? ¿Qué hace Jesús? Lo llama, muy bien. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le pregunta. Bien, a ver, entonces, bueno, después de este llamado a Saulo, que después fue Pablo, vemos que Saulo se convierte en ¿qué? En un seguidor. En un seguidor, muy bien. Y no solo un seguidor. A ver, si vamos a lo último de nuestras Biblias, ¿qué les aparece en lo último? Hay algunas Biblias que lo tienen acá. Muy bien, los viajes de Pablo. Pablo se convirtió en uno de los más grandes misioneros y uno de los más grandes fundadores de iglesia de la historia de los cristianos. Yo acá tengo una frase que me gustó mucho. Dice: el que antes sembraba miedo, ahora sembraba fe. El que encarcelaba cristianos, ahora formaba iglesias. El que respiraba amenazas, ahora respiraba gracia. Y ahí vemos un cambio enorme, de ser uno de los mayores perseguidores de cristianos a ser uno de los mayores ganadores de vidas para el Señor. Entonces, cuando el Señor Jesús llama a alguien, vemos que realmente transforma su vida, ¿no? A ver, ahí está. Vamos a hacer un pequeño repaso, a ver si se acuerdan. El Señor Jesús te llama por tu nombre, en primer lugar, ¿en qué ocasión? En el dolor. Muy bien, tenemos el ejemplo de ¿quién? De María, muy bien. Tenemos el ejemplo de María, que bueno, estaba atormentada en medio de esa situación. Y el Señor Jesús, ¿qué le dio? En el corazón. Le dio paz, le dio alegría. Muy bien. Ahí, en el dolor. María. En segundo lugar, en el pecado, muy bien. Y tenemos el ejemplo de ¿quién? De Zaqueo. Bien, están muy atentos. Bien, Zaqueo, un pecador. El Señor Jesús lo llama por su nombre, ¿y qué pasa? Muy bien. Un giro de 360 grados da la vida de Zaqueo. Se convierte, bueno, devuelve todo. Sí, me prestó atención. Devuelve todo lo que había robado y hasta devuelve cuadruplicado. Increíble cuando el Señor Jesús llama por el nombre a alguien, cómo cambia su vida. Y en tercer lugar, rebelión. Tenemos el ejemplo de Saulo. Bien, y ya dijimos que bueno, de ser uno de los mayores perseguidores se convirtió en uno de los mayores ganadores de almas para el Señor. Dice, Juan 10:3 dice: y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las sacan. Y eso también hace el Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. En nuestros momentos de dolor, en nuestros momentos de pecado, en nuestros momentos de rebelión, el Señor Jesús nos sigue continuamente llamando por nuestros nombres. Yo creo que muchos debemos tener muchas anécdotas en las que el Señor Jesús nos llamó por nuestro nombre, claramente. Pero bueno, hoy que venimos a recordar. A ver, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Ahí está. Bueno, el día de hoy venimos a recordar que aquel que nos llama por nuestro nombre, ahí está, fue a una cruz a morir por cada uno de nosotros. Y antes de que Él vaya a la cruz, en la noche anterior, vamos a ver, bueno, vemos que ¿qué instituye el Señor? La cena del Señor. ¿Y para qué es eso? Para recordarnos. Eso es lo que venimos a hacer hoy. Y vamos a leer en 1 Corintios, ahí está, 11, 26. Bueno, podríamos leer. Voy a leer del 23 al 26. ¿Alguien lo quiere leer? Dice el versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también me has enseñado, del Señor Jesús, que
La noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, repartió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria mía. Asimismo tomó también la copa después de la cena, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebéis en memoria mía. Y así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis. Muy bien, muchas gracias. Entonces el Señor Jesús instituye esta Santa Cena. El pan es el símbolo del cuerpo, el vino, el símbolo de la sangre que Él derramó al llevar su vida a una cruz y morir por cada uno de nosotros. No quiero quedarme ahí. Él sigue, Pablo, diciendo, me parece muy importante siempre remarcar esto y recordar, en el versículo 27, 28, 29, hay una advertencia para todos los que venimos a recordar y para todos los que estamos tomando la Santa Cena, que dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos muertos. Bien, esto es una advertencia que Pablo nos da. A ver, la cena del Señor es algo serio y es algo que debemos tomarnos en serio. Y no solo tomarnos en serio y recordar de forma adecuada al Señor Jesucristo y la muerte, sino también una palabra muy que me gusta mucho, bueno, en el 31 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados. ¿A qué nos manda Pablo en estos versículos? Antes de tomar de la Santa Cena, a examinarnos cada uno, a hacer un autodiagnóstico, a ver cómo estamos con el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, bueno, luego de haber tenido este breve mensaje y esta advertencia, los invito, bueno, a cada uno que, si siente en su corazón que por ahí está en rebelión con el Señor o se siente mal, que antes de tomar la Santa Cena pueda tener una oración o arreglar sus cuentas con el Señor. Así que bueno, vamos a orar. Antes les voy a dejar un minutito por si quiere cada uno reflexionar en su cabeza y saber que esto es algo serio y estamos recordando a quien dio su vida por nosotros. Así que les doy un minutito y vamos a orar por el pan. Oramos por el pan. Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor, en que podemos venir acá a recordar, Señor, tu obra en la